Qué alegría saludarte. Bienvenido a tu programa Me Gustaría Saber. Un programa hecho con un solo propósito: dar solución a las respuestas e inquietudes de la Biblia o sobre otros temas espirituales que ustedes, precisamente nuestros televidentes, nos hacen. Y lo hacen escribiendo a nuestro correo electrónico tv@suntv.org. tv@suntv.org. Por favor, envíenos sus preguntas, sus inquietudes, y aquí con gusto investigaremos y trataremos de dar la mejor respuesta a cada una de ellas. Les tenemos una noticia: ya está por comenzar muy pronto la Conferencia General, julio 3 al 12, y allí se hará presente Sun TV con todo su equipo. Ahí estará el Pastor Bor. Pastor Bor, gracias por estar con nosotros y saber qué va a estar en la Conferencia General. Pastor, estamos felices de que tú también puedas estar, Pastor Salazar, en la Conferencia General, este servidor y todo el equipo, para poder compartir con ustedes. Amén. Si tú vas a ir a San Luis, Missouri, entre julio 3 al 12, te esperamos. Ve a la sección de exhibiciones, busca la sección 107 y allí podrás compartir con nosotros, dar testimonios, ver la preparación de programas en vivo y conocer a todo el equipo de Sun TV. Pero ahora vamos a entrar en materia, a responder las preguntas, pero antes vamos a hacerlo con una palabra de oración. Pastor Bor, por favor. Padre Celestial, tenemos unas preguntas muy importantes hoy, como de costumbre, y recurrimos una vez más a ti, porque tú eres la fuente de toda sabiduría. Necesitamos tu ayuda por medio del Espíritu Santo y los ángeles para responder acertadamente, bíblicamente, estas preguntas. Ilumina nuestras mentes y abre los corazones de los que vean este programa. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. En el programa pasado quedó una duda por responder de nuestro hermano Matías Coria, quien nos escribe desde Misiones, Argentina. Respondimos las dos primeras inquietudes, pero nos quedó una y vamos a iniciar nuestro programa con esa última pregunta que él nos hacía. Él nos dice: ¿cuál es la aplicación espiritual o práctica del libro de Filemón? Muchas gracias. Así que vamos a comenzar con esto, mis queridos pastores. Bueno, el libro de Filemón es un libro bastante peculiar. Es una carta personal que hace allí Filemón, o mejor dicho, Pablo a Filemón, en favor de uno de sus siervos, de un esclavo que tenía Filemón. Filemón era un creyente. Filemón era un hombre que había creído, conocido de Dios, y era un creyente de Cristo. Y Pablo hace esta carta apelando a Filemón en favor, o intercediendo en favor de Onésimo, que había huido de su amo. Su amo no era un hombre a ser creyente, era un amo justo, un amo respetuoso. No tenemos duda de que él había sido un buen líder, un buen patrón para ese señor, para Onésimo. Pero Onésimo decidió escapar, huir. Y un esclavo en ese tiempo que huía de su amo tenía condena. Si es que el amo quería de matarlo, era aceptable. Era reo de muerte. Era reo de muerte, correcto. Era un prófugo de la justicia. Sin embargo, la carta nos presenta la historia como Pablo, o Onésimo, viene a Pablo, y Pablo entonces ahora intercede en favor de él, intercede hacia Filemón, le pide que lo reciba ya no como un esclavo, no como alguien que estaba bajo su jurisdicción, sino como un hermano, que lo reciba en amor. Y luego, pero le dice, al recibirlo, ¿no es cierto? Si algo te debe, ponle mi cuenta. Es decir, él se hace garante de Onésimo. Y después de esto, al final le dice a Filemón: pero necesito que me lo envíes de vuelta. O sea, lo recibas, pero vuelve a enviar. Entonces, es una historia muy linda, pero el trasfondo de esta historia es lo que tenemos que analizar, ¿no? Y claro, la lección fundamental, principal de esta historia es que Filemón representa al Padre, a nuestro Padre amante, al Dios celestial. Él es quien nos ha dado todas las cosas buenas. Y nosotros a veces, como en el caso del hijo pródigo también, con el padre también, piensan de que la institución de Dios, la estructura de Dios, su santa ley, nos es
estorbosa, nos impide disfrutar de la vida, nos impide disfrutar de la libertad, entre comillas, y al igual que en el caso del hijo pródigo, decide salir de estar en la casa del padre, es decir, escapa, y se da cuenta de que la vida como esclavo del pecado es peor, no hay vida allí. Y allí entonces él va a alguien que intercede en favor de Onésimo ante Filemón, como Pablo es el ejemplo de Cristo. Y dice, pónmelo en mi cuenta. Exactamente, ponlo en mi cuenta. Y de esa forma, Filemón entonces, como el padre es amante, ¿no es cierto?, mira la intercesión de su hijo y lo recibe a nosotros en la misma forma, ¿no? Como si estuviésemos sin culpa, sin condena. Y luego Cristo dice, aunque son mis méritos los que hacen posible que Él venga, ahora quiero que me lo des a mí para ponerlo en mi obra, en mi trabajo, y nos invita a nosotros como sus hijos a trabajar en su obra en favor de Dios, de otros, ¿no? Así que este es la resumen en pocas palabras de lo que significa el libro de Filemón. Tal vez que yo sé que el pastor tiene un tema al respecto y tal vez sería bueno que lo lea o lo escuche, el tema que tiene el pastor en sermón. Muchas gracias por ese panorama, pastor, que usted nos abrió sobre Filemón. Sí. Pastor Bor, adelante, háblenos más en detalle de Filemón y de cómo esta historia nos enseña estas verdades extraordinarias. Estoy sin palabras. El panorama que presentó el pastor Salazar es perfectamente fidedigno. Esta es la carta más corta del apóstol Pablo. Tiene solo 25 versículos. Sí. Es inconcebible que él sencillamente incluyó este libro como un libro biográfico de una historia bonita de cómo un esclavo es reintegrado. Es una historia tipológica. Ahora, lo interesante es que la palabra onésimo significa útil. Y él se demostró muy inútil. Al principio. Y el apóstol Pablo al final dice, devuélvemelo, porque me es útil. Así que cuando nos extraviamos de Dios, somos inútiles. Pero cuando regresamos, somos lo que significa la palabra onésimo, útiles. Ahora, como mencionó el pastor Salazar, yo prediqué un sermón sobre el libro de Filemón con todas las costumbres de la esclavitud en el Imperio Romano, etcétera, para tener un panorama más completo de lo que es esta historia. No lo tengo escrito en español, lo prediqué creo que en inglés, pero si los que están viendo el programa, hay muchos hispanos que ven nuestro programa, que conocen el idioma inglés, le animo para que se pongan en contacto con nosotros. Con mucho gusto les puedo mandar una copia del sermón, porque yo escribo todos mis sermones con versículos y todo, porque así no tengo que dedicar tiempo buscando los versículos. Puedo decir más. Igual hago yo. Así que todo el sermón está completo y lo pueden pedir. No olviden que nuestro ministerio se sostiene a través de sus oraciones y a través también de sus donativos. Solamente por eso podemos nosotros seguir adelante. No cobramos por enviar algo así, pero si ustedes quieren ayudarnos financieramente sería muy beneficioso para nosotros. Amén. Muy bien, así que yo pienso que con esto ha quedado claro que la aplicación espiritual de este libro es extraordinaria. Bien. Qué mejor tipología al encontrar en el libro de Filemón, a encontrarnos nosotros como pecadores, encontrar al Padre, encontrar a Cristo. Amén. Y ver cómo Dios nos hace útiles a pesar de lo inútiles que hemos sido alejados de Él. Amén. Así es. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, esta pregunta es muy interesante, la hace Darwin Herlit Álvarez Vergara, desde Colombia. Y él dice así: me gustaría saber sobre la relación entre la circuncisión y el bautismo de bebés. Desde la doctrina católica, dice él, se orienta que el bautismo de bebés es equivalente hoy en día a la circuncisión. Es decir, el bautismo es la señal que los padres utilizan para presentar a sus hijos como cristianos o pertenecientes al pueblo de Dios. Agradezco mucho su respuesta. Gracias, Darwin, por esta tremenda pregunta y bueno, esperamos con la ayuda del Señor poder dar respuesta a esa inquietud aquí en este panel. Así que, ¿cuál creen ustedes que, bueno, primero quizás quiero aportar algo. Entiendo que hay un trasfondo de la teología católica aquí y es que se compara el hecho de que a los niños se les circuncidaba siendo bebés en el antiguo Israel y entonces a los 8 días de nacido
Y entonces ahora él dice, bueno, pues entonces también por eso eso los marcaba como miembros del pueblo de Israel, de la nación de Israel, pero ahora los bebés tienen que bautizarse pequeños para que de esa manera queden como marcados como miembros del Israel espiritual. Ese es como el trasfondo correcto. Ahora la pregunta ¿es esa apreciación correcta? Ahora, hay que asentar ciertas bases antes de responder directamente a la pregunta. En primer lugar, todos los bautismos en el Nuevo Testamento fueron por inmersión. Número 1, sí, señor. No por aspersión, por inmersión. No hay ni un solo caso de un bautismo por aspersión. Número 2, no hay un solo bautismo en el Nuevo Testamento de un bebé. Todos los bautismos fueron de personas que entendían lo que estaban haciendo. Porque la Biblia dice que debemos creer en Cristo, debemos confesar nuestros pecados y debemos arrepentirnos del pecado. Un bebé no puede hacer eso. Así que lo primero que asentamos es que en el Nuevo Testamento, sin excepción, el bautismo es por inmersión. Correcto. Y el bautismo es de personas que han alcanzado una edad a donde ellos pueden entender lo que están haciendo. Pueden creer, confesar y arrepentirse. Exacto. Y el punto clave es que un infante no cabe con esta prescripción. Ahora, otro punto que tenemos nosotros que asentar es que la teología católica es diferente que la nuestra, que la bíblica, en otro sentido. Y es que en la Iglesia Católica el sacramento en sí tiene virtud. El poder está en el sacramento. El poder está en lo que dice el sacerdote y el agua. La virtud está en el agua y en las palabras del sacerdote. Pero la Biblia nos dice que la virtud está en la fe del que está siendo bautizado. Correcto. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Marcos 16:16. Es decir, no hay nada mágico en lo que dice el ministro o en el agua a donde se sepulta el candidato. No hay nada milagroso en eso para salvar a la persona de lo que la Iglesia Católica llama el pecado original. Porque ellos creen que se debe bautizar a un infante. Porque ellos creen que un bebé nace perdido. Un bebé nace con la mácula, le dicen la mácula, es decir, con la mancha del pecado original. Y mientras más temprano se le quita la mancha a través de la virtud del agua y las palabras del sacerdote, lo más probable es que no va a morir con pecado original que lo condena para siempre. En otras palabras, la Iglesia Católica enseña un concepto del bautismo radicalmente distinto y contrario a lo que enseña la Escritura. Ahora, eso no contesta esta pregunta. La pregunta, estábamos hablando... Pero si pone en contexto. Sí, pone el contexto. Claro. Pero mientras estábamos hablando antes del programa, el pastor Manrique dijo algunas cosas muy valiosas en cuanto a la relación entre la circuncisión y el bautismo. Que la Iglesia Católica dice que el bautismo equivale a lo mismo que la circuncisión. Y me gustaría escuchar nuevamente en el programa lo que el pastor Manrique compartió. Sí, el asunto es sencillo. En el Antiguo Testamento, cuando un niño era circuncidado, era para formar parte como de la nación de Israel. Eso en el Israel antiguo. Ahora, todos los niños eran circuncidados cuando eran pequeños, tenían 8 días de nacido. La razón era porque esa era la nación que Dios había escogido. Amén. Así que todo el que naciera, pues simplemente formaba parte de esa nación. Pero Israel no cumple ese propósito finalmente como nación escogida y Israel es destituido como la nación que Dios ha escogido. Ahora Dios levanta un nuevo pueblo, que es la iglesia. Pero cuando levanta la iglesia no la hace para judíos, la hace para todos los habitantes del planeta Tierra. Y cuando lo hace para todos los habitantes del planeta Tierra, ya no por nacimiento tú eres miembro de la iglesia, porque ahora la gente llega pagana a la iglesia. Antes tú eras miembro del pueblo de Israel, la nación de Israel, por nacimiento. Y por esa razón eras circuncidado así. Pero ahora ya no eres por nacimiento, sino que ahora llegas, de cualquier edad que tengas, llegan las personas, ¿verdad?,
paganas de diferentes naciones a formar parte, y es ahora cuando el bautismo se convierte en el instrumento para que tú seas parte del Israel espiritual, que ya no es el Israel literal. Y aquí hay otro elemento. Luego, cuando nosotros vamos a Hechos, el capítulo 15, encontramos el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén. Claro. Y en el concilio de Jerusalén nosotros encontramos que el tema en discusión es el tema de la circuncisión. Y entonces ellos estaban de acuerdo con que la gente se bautizara, pero entonces ahora la pregunta era si había que judaizarlos, o en otras palabras, que siguieran las tradiciones judías. Que se circuncidaran. Que se circuncidaran. Y el acuerdo del concilio de Jerusalén es, no, la circuncisión ya no es nada. Porque la circuncisión se aplicaba, era cuando tú nacías dentro de la nación de Israel, que ya Dios había instituido. Ahora lo único que cumplía ese propósito era el bautismo. Ahora, muy importante el bautismo. No es una mera ceremonia, No, por supuesto. no es un mero rito. ¿Por qué el bautismo tiene que ser por inmersión de una persona que entiende lo que está haciendo? Posiblemente hay personas que están viendo el programa que nunca han visto un bautismo al estilo bíblico. El pastor está en el bautisterio y en el tanque o en la alberca, dependiendo del país donde uno sea. Y el pastor tiene el candidato al frente de perfil, y el pastor levanta la mano y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y luego entonces el pastor mete a la persona totalmente bajo el agua. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué es lo último que hace la persona antes que el pastor la meta debajo del agua? Deja de respirar. Tiene que... ¿Y qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira. Está repitiendo en miniatura la experiencia de Cristo. Por eso, cuando una persona se bautiza, está en Cristo. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán, dice la Biblia. En otras palabras, así como Cristo en la cruz expiró, en el sepulcro no respiró, y cuando resucitó respiró de nuevo, en actualidad, es decir, en persona, nosotros somos incluidos simbólicamente en la experiencia de Él, porque en el bautismo dejamos de respirar, somos sepultados en el agua y salimos del agua para respirar de nuevo. Es decir, salimos sujetos de muerte y salimos resucitados a novedad de vida, como dice en Romanos el capítulo 6. Claro. La aspersión no puede captar Eso. ese vínculo, esa conexión con Jesús, con la experiencia de Jesús simbólicamente. Y de alguna forma nosotros tenemos que conectar tal vez al capítulo 3 de Gálatas, versículo 27-28, para darle el realce a lo que usted menciona, pastor. Dice allí: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Es imposible que una criatura, un bebé, un infante, tenga esa experiencia, porque no tiene conocimiento, no tiene concepto de nada. ¿Cuántos de los terribles reyes y dictadores y gente que ha hecho atrocidades en su vida fueron bautizados de bebés en la Iglesia Católica? Eso no les ayudó en nada, eso no les sacó del pecado, nada por el estilo. O sea, es imposible que eso sea lo que estaba la palabra de Dios hablando del bautismo de Cristo, porque para recibir a Cristo hay que ser revestidos de Cristo. Y por eso dice allí el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Es decir, la experiencia del nuevo nacimiento, de una vida donde Cristo reviste a esta humanidad, reviste a este corazón, quita este corazón de carne, de piedra, pone un corazón de carne, permite esa transformación donde empiezas tú a tener un despertar en ese deseo de vivir conforme a su voluntad, de guardar su santa ley, de seguir caminando con Cristo día a día. Eso es únicamente posible para alguien que tiene su facultad de decisión y de entregar la voluntad. Eso no es posible para una criatura. Entonces, el bautismo de infantes, como menciona, aunque el catolicismo trata de conectarlo, no tiene ningún tipo de base bíblica para esa conexión. En realidad es algo que va contrario a la Escritura de lo que significa el bautismo en realidad. Amén. Muy bien, yo pienso que con eso la respuesta ha sido dada a Darwin
y es que no hay una relación directa, aunque la Iglesia Católica lo establece, entre la circuncisión y el bautismo de bebés. Bíblicamente no hay una relación directa entre la circuncisión y el bautismo del Nuevo Testamento. El bautismo del Nuevo Testamento coloca el poder en el creyente. Es el creyente el que acepta a Cristo. Mientras que en el Antiguo Testamento simplemente la circuncisión hacía a alguien de generación en generación el miembro de la nación de Israel. Pienso que el estar revestido de Cristo y el que se cumpla el objetivo que dice Romanos 6, de que la persona muere el pasado y nace una nueva vida, es lo que finalmente establece el bautismo verdadero. Pienso que estamos listos con eso. No sé si hay algo más que agregar. Ahora en la iglesia adventista tenemos una ceremonia que involucra al bebé, que es la dedicación del bebé. Claro. Jesús hizo eso. Claro. Jesús dedicó los bebés, ¿verdad? Los ponía en sus brazos, él los Mateo abrazaba, 19, correcto. oraba por ellos, los dedicaba. Pero no equivale la dedicación del bebé al bautismo del bebé. Claro. Es decir, es una de las tradiciones que tiene la Iglesia Católica que no se basa en la Escritura y no es única. Es montones de tradiciones que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, que no cuadran con lo que dice la Sagrada Escritura y en muchos casos contradicen lo que dice la Sagrada Escritura. Y quizás para aclarar un poco más al asunto, aunque la teología católica habla de que a partir del siglo II se comenzaron a hacer bautismos de bebés, no fue sino hasta el año 1311 en el Concilio de Ravenna, donde la Iglesia Católica autorizó que el bautismo de bebés se hiciera, se comenzara a practicar, pues, o quedara como una creencia, un dogma establecido de la Iglesia Católica. Eso también deja ver que existía algunos que se oponían al asunto y que finalmente después del tiempo se impuso la tradición por encima de la Biblia. Por supuesto. Sin embargo, noten que aunque pudieron haber habido bautismos a partir del siglo II, en el siglo I no aparece ningún registro histórico de que se hayan realizado ese tipo de bautismos, y ahí era la época de los apóstoles donde se mantenía la fe cristiana pura y que esa es la que nosotros debemos rescatar, enseñar, porque Amén. fue lo que finalmente Cristo nos dio. Bueno. Yo una vez cuando estaba de pastor de la Iglesia Central aquí en Fresno, de habla inglesa, tuve el privilegio de tomar un tour de los lugares claves que menciona el conflicto de los siglos en Europa. Una cosa que me impactó, particularmente cuando visité los lugares en Italia, es la cantidad de bautisterios de esa época de la iglesia primitiva que hay. Oh, sí. Eran tanques. Claro, de inmersión. Bautizaban por inmersión. Es que es bíblico. En el primer siglo, en la primera mitad del segundo siglo, bautizaban por inmersión. Claro. Y eran adultos, porque no se mete al bebé debajo del agua. Así que hay pruebas arqueológicas, históricas, de que los bautismos que se hacían eran bautismos por inmersión y que se hacían no con un poquito de agua en la cabeza, sino sepultados debajo del agua. Y yo también hice el recorrido por Turquía, por la región de las 7 iglesias, y en muchas de esas iglesias antiguas del siglo I están los mismos tanques, pastor, donde se realizaban los bautismos por inmersión. Lo que queda absolutamente claro que ese es el bautismo de la iglesia del primer siglo, que es el bautismo que Jesús enseñó, el bautismo que realizaba Juan el Bautista, que realizaban los apóstoles, y esos son los bautismos que nosotros debemos realizar hasta el día de hoy. Pienso que sobre eso no hay ninguna duda. Debemos entonces vivir por una así dice Jehová. Amén. En su santa palabra y no lo que dice la tradición, no lo que dicen los expertos teológicos, sino obedecer lo que dice la palabra. Amén. Bien lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 5:29, obedeced a Dios antes que a los hombres. Y esa es la invitación para cada uno de los que estamos aquí conectados. Muchas gracias porque ustedes estuvieron conectados a este programa. Seguimos respondiendo muchas de las preguntas que ustedes nos envían. Recuerden nuestro correo electrónico tv@suntv.org, tv@suntv.org. Por favor, envíanos tus inquietudes que con gusto daremos respuesta a cada una de ellas en el tiempo debido. Dios les bendiga, Dios les guarde.